Llamada de mi hijo revela un oscuro secreto familiar tras recibir mi pensión. La tarde había comenzado con un aire de tranquilidad en mi modesta casa. El sol se filtraba a través de las cortinas y reflejaba mi nuevo estado de ánimo. Después de años de sacrificios y trabajo duro, por fin había recibido mi pensión. Esa tarde, el sonido del teléfono rompió la calma. Era Daniel, mi hijo. Después de semanas de silencio, su voz, cargada de tensión y nerviosismo, me dejó helada. No esperaba una conversación tan reveladora. «Mamá, tengo que decirte algo. Abuela está viva», sentenció de manera casi audible. Mi corazón se detuvo. Me costó procesar lo que acababa de escuchar. Las paredes de la habitación parecieron acercarse. El aire se volvió denso. ¿Cómo podía ser posible? Todas las historias familiares contadas por mi madre, las lágrimas compartidas y las suposiciones de una muerte distante, todo estaba en duda. Ha estado escondiéndose en la ciudad, con un nombre diferente, agregó, como si esas palabras cambiaran todo en un instante. La pensión, que me había dado un respiro, se tornó insignificante frente a esta revelación. Un nudo se formó en mi garganta y mis manos temblaron mientras intentaba absorberlo. La emoción me invadió, una mezcla de esperanza, culpa y miedo. ¿Por qué había ocultado su existencia? ¿Qué demonios había pasado todos esos años? Daniel tenía una fascinación por su abuela, la mujer de la que nunca había escuchado más que rumores. La curiosidad en su voz era palpable. «¿Por qué no me dijiste que ella podría estar viva?», cuestionó. La confusión entre sus palabras se mezclaba con la desesperación. La sensación de ser atrapada por un secreto que había tratado de enterrar me consumió. No podía contarle la verdad. No quería que conociera el lado oscuro de nuestra historia. Los ecos de un pasado que había intentado escapar volvían para acecharme. Sabía que mi madre había sido enigmática. Siempre estaba rodeada de sombras. Pero había sido la cabeza de una red de secretos que se había vuelto contra nosotros. La idea seguía tambaleándose en mi mente. Cada rincón de la casa parecía guardarme el eco de antiguas conversaciones, de silencios incómodos. La atmósfera, antes familiar, se sentía como una trampa. «¿Quieres que la busquemos, mamá?», preguntó Daniel, con una mezcla de emoción e inquietud, como si deseara abrir una puerta cerrada. Pero ¿a qué costo? La voz de mi madre, siempre cargada de advertencias veladas, resonaba en mi memoria. Había luchado tanto por construir una vida estable y alejarme del pasado, pero era evidente que los secretos no se desvanecen, solo se esconden, esperando a resurgir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que un peligro inminente se cernía sobre nosotros, algo que había estado latente, acechando desde las sombras. Y aquí estaba, enfrentando un dilema que podría desmoronar la vida que había edificado con tanto esfuerzo. La pregunta latente se instaló en mi mente. ¿Sería capaz de salvar a mi hijo de un legado que podría destruirlo todo? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La mente me daba vueltas mientras Daniel esperaba mi respuesta, y la angustia comenzaba a apoderarse de mí. La idea de buscar a mi madre perdida era aterradora, pero aún más lo era reconocer que había mantenido este secreto oculto durante tanto tiempo. «No lo sé, Daniel», logré murmurar, con la voz apenas audible. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador rompió el aire. Fue como si el tiempo se retuviera. El sonido rebotó por las paredes de la casa, retumbando en mi pecho. Era instantáneo. Corrí hacia la ventana, mis piernas temblando, y lo que vi me dejó paralizada. Fuera, en medio de la calle,
Un hombre empujaba a una mujer. Ella cayó de rodillas, y su grito, profundo y lleno de terror, resonó en mis oídos. El corazón se me aceleró, y una punzada de pánico atravesó mi cuerpo. «Mamá, ¿qué es eso?», Daniel preguntó, claramente asustado. Me di la vuelta, y mientras lo miraba, una sensación de urgencia me invadió. Justo en ese momento, el hombre levantó la mano. Un destello metálico brilló en su puño. En un instante, todo mi mundo se volvió oscuro. «Llama al 911», grité, mientras corría hacia la puerta. Daniel, todavía en estado de shock, parecía incrédulo. No podía quedarme allí. No podía dejar que el miedo nos paralizara. Abrí la puerta y salí corriendo hacia la escena. Cuando estaba a pocos metros, el hombre lanzó un golpe y la mujer gritó de nuevo. Era una sensación horrible, un instinto visceral que me decía que tenía que intervenir. Aunque mis piernas temblaban, avanzaba. «¡Haz algo!», bramé. Pero el hombre se volvió hacia mí, y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Sentí un escalofrío. Era un rayo de reconocimiento que me atravesó como un puñal. Su rostro era familiar, pero no podía entender por qué. En ese momento, la confusión se convirtió en un golpe de realidad. Su mirada, su expresión. Sentí que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», grité, mi voz resonando con desesperación, mientras intentaba aclarar la situación. Pero él sonrió de una manera retorcida, y todo mi enfoque se desvió hacia la mujer que seguía en el suelo, aterrorizada. Algo dentro de mí se rompió. «¡Suéltala!», exclamé, pero no solo la rabia guiaba mis palabras. Había algo más, como si toda mi vida se fusionara con ese momento. El hombre soltó a la mujer, que ahora temblando se giró para mirarme. «¡Mamá!». Su voz, tan parecida, me hizo temblar. La mujer era yo, pero en un espejismo desgastado por el tiempo. «¿Por qué, madre? ¿Por qué?», murmuré, la comprensión cayendo sobre mí como un manto pesado. Miré hacia atrás, buscando a Daniel, pero su rostro se había apagado en un mar de confusión. «Era un secreto, una traición», afirmó el hombre, su tono burlón desbordando desprecio. «Y ahora no podrás esconderte más». Con un movimiento rápido, se dio la vuelta y corrió. Pero no antes de que levantara lo que parecía una foto arrugada. Mientras él se desvanecía, Daniel se acercó a mí, su rostro interrogante. «¿Qué está pasando, mamá?». Miré la fotografía en el suelo, y al agacharme, mis manos temblaban. La imagen reveló un grupo de personas, miradas que conocía bien, pero una figura imponente en el fondo. Era mi madre, sonriendo, rodeada de sombras conocidas. La verdad se apoderó de mí, y en ese cruce de caminos, todo lo que había creído se desmoronó. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Daniel, y en ese mismo instante sentí que una sombra del pasado nos estaba atrapando. La oscuridad de los secretos se cerraba a nuestro alrededor. ¿Qué más me ocultó mi madre? Las respuestas se deslizaban entre mis dedos mientras el peso del legado amenazaba con arrastrarnos. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? ¿O los secretos de nuestra familia acabarían por consumirnos? La incertidumbre formaba un nudo en mi pecho, y la pregunta pugnaba por salir. ¿Estábamos a punto de descubrir algo más devastador de lo que imaginábamos? El suelo parecía temblar bajo mis pies mientras miraba la fotografía. El tejido de mi realidad comenzaba a deshilacharse. «¿Qué está pasando, mamá?», repitió Daniel con una voz llena de confusión y miedo. No podía responderle. Mi mente giraba entre recuerdos y preguntas. ¿Por qué esa mujer en la imagen se parecía tanto a mí? ¿Cuántos secretos había arrastrado mi madre a lo largo de los años? «Yo no sé, Daniel», murmuré, temblando. De repente todo se volvió más confuso cuando una sombra se proyectó sobre nosotros. Era el hombre que antes había agredido a la mujer, y ahora se acercaba, con una sonrisa retorcida que multiplicó mi miedo. «Ya han encontrado a su madre, pero ahora tú estás aquí», dijo. Su voz era un susurro helado. «La verdad es una carga pesada.
sobre todo cuando la familia está en medio. En ese instante, la puerta de nuestra casa se abrió de golpe. Era la policía, y un grupo de oficiales entró rápidamente. «¡Fuera de aquí!», gritó uno, mientras se lanzaban hacia el hombre, quien intentó escapar. Pero justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, un grito atravesó el aire. Era un sonido desgarrador, un lamento tan profundo que me atravesó el alma, como si un pedazo de mi propia vida se desgajase. Los oficiales inmovilizaron al hombre, pero el eco de su risa burlona quedó flotando en el aire. «¿No entienden? Lo que viene es mucho peor», dijo antes de que le pusieran las esposas. Entonces levantó un dedo tembloroso hacia la fotografía en el suelo y dijo: «Ella nunca se ha ido. Todo está conectado, y tú lo sabes, hija mía». Apreté los dientes. Algo en su tono me hizo temblar. «¿Qué dices?». Apenas podía hablar. Ese último comentario dio un vuelco en mi estómago. No solo se dirigía a mí, sino a mí como hija. Era como si cada palabra resonara en mis entrañas, abriendo heridas que creía cerradas. «Basta», grité, retrocediendo un paso. «No sé qué te han contado, pero no tengo idea de quién eres». La confusión en la sala se espesó como un humo negro. Los oficiales empezaron a preguntar, pero en ese momento el hombre comenzó a reírse nuevamente. Una risa desquiciada que resonaba en mi cabeza como un eco retumbante. «Si supieras la verdad, no querrías enfrentarla», dijo, y de repente un grito familiar subió por mi garganta. «¡Mamá! ¡Mamá!». Daniel me estaba llamando y me sacó de mi trance. Volté hacia él, sus ojos llenos de miedo y confusión. La mirada de mi hijo me ancló a la realidad, pero un nuevo miedo se acercaba. Sentí que el mundo se estaba colapsando a mi alrededor. Inesperadamente, uno de los oficiales recibió un mensaje por radio. Su rostro palideció y su voz se quebró mientras decía: «Necesitamos refuerzos. Acaban de reportar un tiroteo en el barrio. Hay un número de heridos». Entonces, un estruendo sonó desde afuera. Un plácido silencio fue reemplazado por el caos. Todo comenzó a moverse en cámara lenta. El horror dibujado en los rostros de los oficiales fue como un grito sordo en mi mente. «Daniel, rápido, entra a la casa», dije, tomando su mano. La imagen de la fotografía seguía gravitando en mi mente, y por un instante sentí que mis recuerdos se fundían con la realidad. La verdad se convertía en un eco aterrador. El hombre a quien habían capturado se había callado, pero sus ojos seguían brillando con un conocimiento oscuro. «No todos los secretos se pueden guardar para siempre», susurró, como si un nuevo giro del destino comenzara a desenredar. El miedo se arrastró por la casa mientras el caos estallaba fuera. Era evidente que no solo estábamos a punto de descubrir lo que había ocultado mi madre, sino que el mundo a nuestro alrededor estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cuántos hilos se habían entrelazado sin que nosotros lo supiéramos? ¿Qué más se oculta en las sombras, esperando a ser revelado? La noche se instalaba, oscura y cargada de secretos retorcidos. Las sirenas de la policía se hicieron más presentes, llenando el aire con un clamor que ensordecía. Los oficiales rodeaban al hombre, pero mi mente estaba en otro lugar, luchando por procesar cada palabra que había salido de su boca. «Hija», aquella simple palabra retumbaba en mis oídos como un eco aterrador. Había tanto que no sabía, tanto que había ignorado por tanto tiempo. Sentí la mano de Daniel temblar en la mía. Su miedo se transmitía como una descarga eléctrica. ¿Sabes qué? Sus ojos reflejaban la confusión que inundaba mi mente. Volví a mirar al hombre, que estaba de pie, detenido por los oficiales, pero su expresión se había transformado. Su sonrisa retorcida se había desvanecido, y en su lugar había una mirada de desesperación. «Tienes que escucharlo», dijo, y su voz, ahora casi suplicante, me hizo dudar. «No, no le hagas caso», grité. Mis instintos me decían que tenía que proteger a mi hijo, que debía interponerme entre él y ese hombre. Pero algo en mí se resistía a alejarme. Algo en la seguridad del instante me estaba empujando hacia adelante, hacia una verdad aterradora que acechaba en las sombras. De repente, un grito desgarrador se escuchó detrás de nosotros. Era un sonido de terror profundo que provenía de la calle.
Los ojos de todos se volvían hacia el sonido, y en un instante el caos estalló. Un grupo de personas corría despavorido, gritando. Las sombras se movían rápido, unas más borrosas que otras. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre que estaba a punto de ser arrestado giró la cabeza, su mirada fija en la puerta de nuestra casa. «No pueden protegerlo, no puedes protegerlo», gritó. Su voz rasgada se unía al clamor de la multitud. Fue justo entonces cuando, de entre la multitud, un segundo hombre apareció corriendo, más alto, con una mirada intensa y oscura. Mi corazón latía con fuerza. Era un rostro que recordaba, un rostro que había visto años atrás en viejas fotografías. No podía ser. «Carmen», gritó el nuevo chico, «es hora de que sepas la verdad». Su voz resonó con una certeza que me erizó la piel. Era su voz, y sin embargo sonaba como un eco de un pasado que había intentado borrar. «Eres parte de esto, no suficiente como para que esto no termine bien». El caos se tornó aún más dramático. Alguien se precipitó hacia mí, tomando a Daniel por el brazo. «Vámonos, rápido», dijo. La urgencia en su tono me hizo entender que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Apenas podía pensar, pero ahora era obvio que esa verdad que buscaba estaba más cerca de lo que había imaginado. La conexión entre mi madre y este hombre, lo que sea que ocultaba, parecía estar entrelazada con mi vida, con la vida de Daniel. «¡Daniel!», grité, mientras me forzaba a avanzar, desplazar el miedo, aferrarme a su mano. Pero antes de que pudiéramos movernos, el nuevo hombre se estaba acercando. La mirada en sus ojos era penetrante, casi hipnótica. «Ella tiene que saberlo. No puedes dejarla ir sin explicarle lo que significa todo esto». El hombre capturado comenzó a moverse, gritando palabras de advertencia. Un momento de confusión se extendió, y por un instante el tiempo parecía detenerse. La atmósfera se volvió densa, casi palpable, y entonces una explosión de ruido pareció sacudir el cráneo. Una enorme detonación resonó, cortando el aire, quizás un disparo, quizás algo más. La tierra tembló bajo nuestros pies, y las ventanas estallaron en 1000 pedazos. Las sirenas silbaban, las voces mezcladas en pánico llenaban el aire, y en un momento todo se volvió oscuridad. El grito de Daniel se perdió en el caos, y antes de poder pensar, todo se volvió un torbellino de sombras. Y en ese segundo, mientras el tiempo se desvanecía, me di cuenta de algo devastador. La mujer en la fotografía, la figura familiar que me había atormentado, no solo era un eco del pasado, sino una parte de mi presente y futuro. Todo el tiempo había estado escondido en la verdad de mi propia existencia, y era una verdad que podría destruirlo todo. La revelación no solo nos estaba alcanzando, sino que estaba dispuesta a arrastrarnos a un abismo del que quizás no podríamos regresar. «Mamá», la voz de Daniel, entrelazada con su terror, rompió a través de la niebla. Y mientras intentaba encontrar a mi hijo en la confusión y en el miedo, la pregunta se plantó firmemente en mi mente. ¿Qué tan profundo era este secreto? ¿Qué le había hecho mi madre a mi vida? La oscuridad se alzaba, y en su estela el futuro de mi familia pendía de un hilo frágil. La explosión resonó como un trueno en la oscuridad, y por un segundo todo quedó en silencio. Los gritos, las sirenas, el caos. Estábamos congelados, Daniel y yo, atrapados en un momento que se sentía eterno. La mirada del hombre capturado ahora mostraba algo más que desprecio. Había un rayo de angustia. No era solo un criminal, era alguien que parecía conocerme. «¡Mamá!». La voz de Daniel rompió la tensión, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre que se acercaba, el que me gritaba que debía saber la verdad, se lanzó hacia adelante. En un movimiento violento, empujó a un oficial, quien tropezó, y en la confusión todo comenzó a desmoronarse. Jamás había visto a alguien hacer algo así. El caos imperdonable se desató. «¡No!», grité. Sentí que el corazón me retumbaba en el pecho. Era como si las paredes se estrecharan a mi alrededor. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. El hombre que había gritado mi nombre estaba ahora junto a mí.
Su rostro una tormenta de desesperación. «Carmen, escúchame, tienes que...» Sus palabras se cortaron con la fuerza de otra explosión, esta vez cerca, muy cerca. El viento arrastró el humo hacia nosotros, y el miedo se apoderó de la escena. La multitud comenzó a dispersarse. La policía gritaba órdenes, y la confusión alcanzó un nivel casi insoportable. «Daniel, corre», le grité, pero él estaba demasiado paralizado. Había que irse, pero no podía dejarlo atrás. En ese instante vi el destello de un arma. Un nuevo caos estalló entre la multitud, y el aire se llenó de gritos. Corrí hacia él, pero un hombre se interpuso, y lo siguiente que sentí fue el frío acero de su mano alrededor de mi muñeca. «Te he estado buscando», dijo el hombre, su voz ahora un susurro firme, pero lleno de urgencia. Algo en su tono resonó dentro de mí, como si algo en su mirada abriera una puerta que había estado cerrada durante años. Sin embargo, aunque sus ojos reflejaban verdad, también había miedo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. Entonces, en un giro inesperado, el hombre me empujó hacia atrás, hacia el caos. Daniel, con temor en sus ojos, hizo un paso atrás. Quería protegerlo, pero la situación se tornó caótica. Era como si todo lo que creía saber sobre mí se estuviera desmoronando. Un grito desgarrador llenó el aire, y de la nada una figura se levantó entre la multitud. Mi madre. No podía ser, lo sabía, pero era ella. Miraba fijamente, mis piernas se aflojaron. «Mamá, no, ¿eres tú?», pregunté en un susurro, pero el horror llegó a su clímax. Ella no era la mujer que recordaba. Había algo oscuro detrás de su mirada y en su piel marcada por los años y el dolor. Un mundo de secretos perversos. Carmen, su voz era como un eco lejano, y de repente el hombre que había empujado al oficial habló de nuevo. «Tu vida no es lo que crees. Está todo y conectado, y ella lo sabe». La revelación me atravesó. Sentí un frío que se adentraba en mis huesos. Los ruidos de afuera se volvían cada vez más intensos. La policía luchaba por controlar la situación, pero el pánico no se contenía. Entonces ella levantó la mano, una especie de súplica. «No lo hagas», le dijo al hombre. Pero antes de que pudiera entender lo que significaba, la figura de mi madre se desvaneció entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. La sombra de Shitasado se llevó con ella un trozo de mi propio latido. «Mamá», grité mientras el mundo volvía a girar en torno a mí. Pero ese grito no fue suficiente. Daniel, con ojos grandes y asustados, tiró de mi brazo, y por un instante vi algo más en ese destello de terror. «¿Por qué no me lo dijiste todo, mamá? ¿Qué más? No sé». Su pregunta me atravesó como un disparo, y en ese momento la realidad se resquebrajaba, dejando al descubierto secretos que nunca debí conocer. Todo se tambaleó. La confusión se apoderó de mí mientras el hombre que había empujado al oficial volvía a asomarse entre la multitud. «No has visto nada aún. Los secretos vienen en cadena, y esta es solo la primera». El eco de sus palabras resonó en mi mente como un trueno, y un grito surgió en mí. ¿Qué significaba todo esto? La vida que había construido, los cimientos de mi familia, todos se desmoronaban como piezas de un rompecabezas mal armado. Mientras el humo y el caos se dispersaban, una pregunta emergía en la profundidad de mi ser. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad, incluso si eso significaba perderlo todo? Aquella noche, mientras el silencio reemplazaba el clamor, una certeza se instaló. Nada sería igual, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La explosión resonó y el pánico se apoderó de la calle. Los gritos se mezclaron con el silbido de las sirenas, creando un caos ensordecedor. Mientras todos corrían para escapar, yo me quedé congelada, mirando a aquel hombre que, aun siendo un desconocido, parecía saber más de mí de lo que yo misma sabía. «Carmen, no tienes tiempo», gritó, pero sus palabras se perdieron en el tumulto a nuestro alrededor. «Mamá,
Daniel me tiró del brazo, su voz temblando, y fue suficiente para romper la trance. Pero antes de que pudiera responderle, una sacudida violenta atravesó el aire, inyectando nuevas dosis de terror en mi corazón. La escena frente a mí se volvió un caos sombrío. Los rostros pálidos, las luces parpadeantes, el sonido desgarrador de algo que no podía identificar. Lo único claro era que necesitábamos escapar. «Vamos», logré articular mientras tiraba de él hacia la entrada. Pero justo en ese momento, algo completamente inesperado sucedió. Delante de nosotros, un grupo de agentes de policía se apartó, y allí, en el centro, vi a mi madre. No podía ser. Ella estaba aquí. Sus ojos, normalmente llenos de ansiedad, brillaban con una intensidad que nunca había visto. Era como si todo el horror alrededor se desvaneciera cuando ella me miró. «Carmen, tú tienes que saberlo», gritó, y su voz, entre la confusión, resonó profundamente en mí como un eco del pasado. Mi mente se llenó de imágenes, risas, lágrimas, las historias que ella nunca me había contado. Pero no era el momento de recordar. «¡Mamá, corre!», grité. Pero ella se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera atrapada en un tiempo que ya no existía. El hombre que había estado luchando con los oficiales se liberó, y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mi madre. Mi corazón dio un vuelco. «¡Suéltala!», grité con toda la fuerza que pude. Pero el caos era abrumador. Entonces, de manera sorprendente, ella levantó la mano. «Carmen, escúchame, es el momento». Un sonido ensordecedor acompañó su declaración, como si toda la realidad se hubiera derretido en ese instante. La mirada del hombre se llenó de desesperación, y saqué un aliento, preparándome para lo peor. «La verdad sobre tu abuela, sobre nosotros, todo está ligado». Y en ese preciso instante otro disparo resonó en el aire. El hombre que había capturado nuestra atención se desplomó. Un grito de horror brotó de mis labios mientras caía, pero no era un grito cualquiera. Era uno que resonó en lo profundo de mi ser, llenando el espacio con un terror inquebrantable. Mis ojos se abrieron de par en par al ver que mi madre se abalanzaba hacia él, y lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Ella lo abrazó, y mientras lo hacía, su rostro mostró una mezcla de dolor y amor, como si lo conociera desde siempre. «Lo siento, tenía que protegerte», murmuró. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué conexión tenía con mi madre que me era completamente desconocida? «¿Mamá? ¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz un hilo vacilante entre el miedo y la confusión. Pero antes de que ella pudiera responder, el hombre se levantó y con un sonido quebrado dijo: «Ya lo sabes, Carmen, la verdadera historia está hecha de sombras. Tú eres parte de esto, de toda esta red». Las palabras resonaban en mi mente y una oleada de duda me atormentó. Mientras el caos continuaba a nuestro alrededor, comprendí que no solo enfrentábamos una amenaza exterior, sino los oscuros secretos que habíamos guardado como familia. Lo que parecía ser una revelación nos arrastraba a un abismo que amenazaba con devorarnos. «Daniel, salgamos de aquí», grité, agarrando su mano mientras la confusión giraba a nuestro alrededor. Pero el terror ya se había encarnado en nosotros. La línea que definía nuestra realidad estaba fracturada, y cada segundo que pasaba, el futuro se tornaba más incierto. Mientras me apartaba con Daniel, la pregunta que ahora ardía en nuestro interior era: ¿estamos a punto de descubrir algo que es demasiado grande para manejar? ¿O esto solo es el principio de un horror que no podemos imaginar? La noche se arrastraba, y sabía que el camino por delante sería oscuro. El estruendo de la explosión aún resonaba, y el caos se desataba a nuestro alrededor como una tormenta implacable. Daniel, pegado a mi lado, temblaba mientras lo arrastraba hacia el interior de la casa. Mis pensamientos eran un torbellino. La imagen de mi madre y aquel hombre era una mezcla de confusión y terror. «Vamos, rápido», apreté su mano,
pero mi corazón latía desbocado. Necesitábamos salir de allí. De repente, un grito espeluznante cortó el aire. Miro hacia atrás y veo a mi madre, de pie, temblando. Sus ojos, llenos de terror, se habían fijado en el hombre que había caído, el que atacó a la mujer. «Mamá», grité, deseando que se moviera, que huyera con nosotros. Pero ella estaba atrapada en su propio horror, su mirada fija en algo que yo no podía ver. «Carmen, la verdad está aquí», repitió el hombre. Su voz eran ecos entre el caos. «Tu madre no te ha dicho toda la historia. Tú eres parte de algo mucho más grande». A medida que intentaba entender sus palabras, el aire vibró de nuevo. Más disparos sonaron, y una ráfaga de pánico recorrió a la multitud. La puerta se abrió de golpe, y un agente de policía entró, su rostro pálido y asustado. «¡Retírense!», gritó, agitando a la gente. Otro oficial llegó, y este último me miró a los ojos, su voz intensa y llena de urgencia. «Es un ataque. Tienen que salir ahora». Mi mente daba vueltas mientras la urgencia férrea se apoderaba de mí. Arrastré a Daniel, pero no podía dejar de ver a mi madre parado ahí. «¡Mamá, ven!», grité una vez más, pero ella apenas respiraba, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Y entonces, de la nada, un tercer hombre apareció, saliendo entre la niebla del caos. Era más alto que los demás, con una mirada intensa que me resultaba inquietantemente familiar. «Carmen», gritó, su voz resonando a través del clamor. Era un eco de mi pasado, una imagen que había visto antes. «Escúchame, no confíes en ella», señalando a mi madre. La confusión se tornó en una tormenta eléctrica en mi mente. «¿Quién eres tú?», pregunté, el miedo frío acechando en mis venas, pero él no se detenía, su mirada cruzando las sombras. «Soy tu hermano». Las palabras quedaron flotando en el aire como un peso inusitado. «¿Hermano?». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero a un costo asombroso. «Ella nunca te contó la verdad». El tiempo pareció detenerse. La revelación impactante me atravesó como un golpe. No solo era la duda sobre mi madre, era el cimiento de mi propia identidad. Los murmullos de la multitud se transformaron en un rugido ensordecedor. Miré a Daniel, su rostro vacío de comprensión. «¿Qué?», susurré, paralizada. «Tu madre, ella está relacionada con todo esto, con lo que pasó con nosotros». Seguía hablando, pero el caos exterior se desvanecía. Dentro de mí, la luz de la verdad comenzaba a fusionarse con la oscuridad de los secretos. Las sirenas aullaban mientras la química del pánico se desbordaba. «Se impide un escritor en la casa», decía el hombre que caía, mientras el sonido de su voz quedaba ahogado en el clamor. «No puedes confiar en ella». «Ella te ha ocultado». Mi madre, de pie en medio de la tormenta, al fin rompió su silencio. «Carmen, no. Lo que él dice no es cierto». Su voz, llena de desesperación, surcó el aire como un grito desgarrador. «La verdad no siempre es lo que parece». Todo se estaba desmoronando. La revelación me dejó sin aliento. Si era verdad, si era mi hermano, entonces, ¿qué más había ocultado? Un estruendo ensordecedor masivo cortó la escena, y una sombra oscura se precipitó hacia nosotros. «¡Es la hora! ¡Apúrate!», gritó la figura cercana, el hombre que afirmaba ser mi hermano. Y en medio del horror, mientras el tiempo se aceleraba y los ecos de su declaración resonaban, sentí el helor de un cambio que podría destruirlo todo. La escena se desplegó ante mí. Mi madre, la conexión oscura que compartíamos, el legado que nunca quise afrontar. «¿Qué más me has ocultado, madre?». Las palabras escaparon de mis labios, temblando entre el miedo y la ira. Un instante de silencio. Una figura familiar en el fondo de mi conciencia. Un pasado que había recorrido demasiado lejos, volviendo a ser un presente voraz. Y mientras los ecos del caos resonaban alrededor, una nube de secretos se cierne sobre nosotros, amenazando con devorarnos. La verdad acechaba entre las sombras, lista para devorar. ¿Hasta dónde llegarían los lazos que nos unían?
¿Y qué nos esperaba en el abismo que erguía la historia familiar que no querían enfrentar? La tensión colgaba en el aire como un peso insoportable. Cada grito, cada sirena, parecía un eco en mi mente mientras observaba a mi madre, paralizada, atrapada en un instante que no entendía. Mi hermano, con su rostro distorsionado por la urgencia, me miraba, sus ojos clamando respuestas que no tenía. Carmen, escúchame. Su voz temblaba, llena de una emoción cruda. La verdad sobre nuestra familia no es lo que crees. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. ¿Qué verdad?, pregunté, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo mis pies. La multitud corría, el pánico crecía, pero en ese momento el mundo se sintió quieto. Eres parte de algo oscuro, algo que muchos querrían mantener en secreto, continuó él, su mirada intensa atravesando mi confusión. Pude ver a Daniel entre la multitud, su cara llena de miedo. «¡Carmen, por favor!», gritó, y eso fue como un puñetazo. Junté el valor para mirar a mi madre, quien seguía inmóvil, como si el tiempo no existiera para ella. ¿Por qué no se movía? ¿Por qué no hacía nada para ayudarme? Pero justo cuando la desesperación apretaba como un nudo en mi garganta, un grito ensordecedor cortó el aire. Era un sonido que hacía temblar los cimientos de mi realidad. Miré a mi madre y vi su expresión, una mezcla de horror y algo más, algo que no entendía. «¡Carmen, sal de aquí!», gritó, su voz desgarradora. Y entonces, en un instante que pareció desbordar los límites del tiempo, una figura emergió entre la multitud. Era un hombre alto, con una mirada feroz y decidida. Sin saber por qué, su presencia me pareció inquietante. «¡No la toquen!», gritó, y antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, él se lanzó hacia mí. Pude ver el reflejo del miedo en sus ojos, y mi corazón se detuvo. De repente todo se tornó oscuro. Un ruido sordo resonó en la noche, un disparo, y el tiempo se congeló. La multitud se dispersó. Los gritos se multiplicaron y el caos se convirtió en mi nuevo compañero. La figura alta cayó al suelo y mi madre gritó de nuevo. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «¿Qué hiciste?», exclamé, pero en el fondo supe que la pregunta era hacia ella, hacia la mujer que había ocultado tanto. La imagen del hombre herido estaba grabada en mi mente, y entonces me di cuenta. Había tenido una foto de él entre las cosas viejas de mi madre, una imagen que había visto de niña. Era un familiar. «Es tu tío», murmuró mi hermano, su voz ahora apenas un susurro. «Él quiere protegerte». Pero no podía ser cierto. El estómago me giró, y la pieza del rompecabezas se acomodó de forma perturbadora. ¿Qué significaba eso? Todo lo que creía sobre mi madre, sobre mi familia, caía como un castillo de naipes. Un segundo disparo resonó, y esta vez el grito que salió de mis labios fue desesperado. La figura del hombre caído comenzó a moverse, aferrándose a mi mirada. «Carmen, el legado de nuestra familia es más grande de lo que imaginas. Es un ciclo. Arrastramos sombras. Eres parte de». Su aliento se convirtió en un gorgoteo y con su último esfuerzo apuntó hacia mi madre. Ella nunca debió protegerte de esto». Todo se desvaneció en un torbellino. La verdad resonó con cada palabra, y de repente la atmósfera cambió. Las luces de la calle parpadeaban como si la propia ciudad estuviera en shock. Y en ese momento sentí que el aire se detenía. «¿Cómo es posible?», pregunté, mi voz casi un susurro, mientras miraba a mi madre, cuyo rostro ahora era un lienzo de desesperación. «¡Calla, por favor!», ella gritó, pero el horror en su tono solo aumentó mi confusión. La multitud estaba a nuestro alrededor. Sus murmullos provocaban una tormenta de pánico. «No puedes dejar que sepas la verdad. No puedes». Repentinamente, un agente de policía se acercó, su rostro rígido, y en un movimiento rápido disparó al aire para dispersar a la multitud.
Entonces, como una tormenta inesperada, algo rompió lo que parecía ser un instante de calma absoluta. Una figura vestida de negro apareció entre las sombras. Era un hombre al que reconocí de los viejos retratos, la misma mirada profunda y sombría. Todo se convirtió en un caos a mi alrededor mientras gritaba: «Carmen, el tiempo se acabó». Mis instintos gritaban que abandonara ese lugar, y entre la niebla de horror comprendí que necesitaba saber la verdad para salvar a mi familia de algo que la devoraba. O quizás era yo quien estaba destinada a ser parte de esa oscuridad. En ese instante de revelación, un nuevo temor se apoderó de mí. ¿Qué más había ocultado el legado de mi madre que podría cambiarlo todo? El mundo se oscurecía ante mí mientras el eco de la verdad amenazaba con devorarnos. La tensión colgaba en el aire, entre gritos y el eco de las sirenas. Mi respiración era entrecortada, el sudor me corría por la frente. Estaba atrapada, observando a mi madre casi petrificada, y al hombre que afirmaba ser mi hermano. Las palabras de él resonaban en mi mente, cada vez más pesadas. La verdad sobre nuestra familia no es lo que crees. Daniel se aferraba a mi mano, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, su voz temblando. Tenía que salir de allí, pero la realidad estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca había imaginado. El hombre alto dio un paso hacia mí, y el horror en su mirada me congeló. «Carmen, escúchame. La vida que conoces es una mentira. Tu madre ha estado protegiéndote de una verdad que podría destruirnos a todos. No puedo dejar que te atrape en esto», dijo, apretando los dientes. Sentí que el aire en mis pulmones se volvía cada vez más escaso. «¡Basta ya!», grité, intentando rechazar su afirmación. Los gritos a mi alrededor eran una sinfonía caótica de pánico, pero mi mente giraba en torno a esta nueva revelación. Miré a mi madre, buscando respuestas, pero ella se veía hundida en su propio horror. Su silencio era ensordecedor. «Mamá, ¿eres tú parte de esto?». El aliento me tembló al pronunciar esas palabras. Ella levantó la vista, sus ojos inundados de lágrimas. «Carmen, no entiendas mal. Yo solo quería protegerte». Fue en ese instante que todo ocurrió. Un rayo de sonido estalló en el aire advertido por un eco lejano. Un grupo de hombres apareció, armados, abriendo paso entre la multitud. Eran sombras, figuras disfrazadas de seres humanos, que irrumpieron como demonios en la escena. El caos se transformó instantáneamente en un descontrol total. Todo el mundo gritaba, y la multitud se apartaba en pánico. «Esto es una trampa», gritó mi hermano, y antes de que pudiéramos movernos, uno de los hombres armados se lanzó hacia nosotros. Ni siquiera pude reaccionar. El hombre que estaba justo delante de mí recibió un disparo en el pecho. Su cuerpo cayó al suelo, y con él la última chispa de esperanza que teníamos de entender lo que realmente sucedía. «¡No!», grité. Mi voz se perdió entre los gritos y el caos. Mi madre se lanzó hacia el cuerpo, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?». No entendía a quién se dirigía. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero lo que ocurrió a continuación me dejó sin palabras. Desde el suelo, el hombre que había caído comenzó a reír. Una risa que hacía temblar el corazón. «Lo siento, pero yo no soy quien piensas», murmuró, mientras el pánico envolvía el ambiente. Mi madre retrocedió, su rostro pálido como si hubiese visto un fantasma. «¡No!», gritó. Y en ese momento, el hombre empezó a transformarse. Su forma se distorsionó, y de repente se convirtió en lo que parecía ser mi abuelo. La figura, ahora familiar, miraba a mi madre con ojos que reflejaban siglos de secretos. El shock me atravesó. ¿Qué estaba sucediendo? «¡Todo está conectado!», gritó el hombre, su voz resonando en un eco sobrenatural. «La sangre, el legado. No puedes escapar de él. Carmen, tú eres el futuro de esto». El asombro me paralizó. Yo no era solo una víctima. Era una pieza clave en un juego maquiavélico que no comprendía. Acababa de perder a mi hermano, y en un giro que me destruyó,
Tal vez me estaba despojando de mi madre también. Una lucha interna estalló en mí. ¿Era esta mi herencia? Justo cuando todo parecía estar más oscuro, una luz brillante iluminó el aire, y a través del caos, una figura emergió. Era una mujer que nunca había visto, pero su presencia irradiaba confianza. El legado no te pertenece. Su historia no es solo tuya, declaró, y al pronunciar sus palabras, sentí un cambio sutil en el espacio. Mientras la multitud caía en pánico, el sentido de traición y confusión aumentaba. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté. Pero antes de que pudiera entender, la nueva figura inclinó la cabeza hacia mi madre. Lo has escondido por demasiado tiempo. Es hora de desatar la verdad. Y en ese momento, una nueva avalancha de revelaciones se desató. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, mientras todo lo que creía conocer se convertía en sombras. ¿Qué tan profundo era el secreto? ¿A quién podía confiar? Con una nueva intensidad, la historia no solo había girado, estaba tomando un nuevo rumbo. ¿Pero hacia dónde? El caos estalló como una tormenta en el aire. Gritos, empujones y el sonido de las sirenas se mezclaban en una sinfonía aterradora. Daniel se aferró a mi mano, mirando con ojos llenos de pánico. La figura que había afirmado ser mi hermano estaba a mi lado. Su expresión era de desesperación y urgencia. «Carmen, escúchame. Tienes que elegir», gritó sobre el ruido ensordecedor. Miré a mi madre, aún aferrada al hombre caído. La confusión en su rostro me rompía el corazón. «Es tu madre, Carmen. Ella ha estado protegiéndote de la verdad porque sabe lo que eso significa. Pero ahora ya no puede. Todo esto, todo lo que hemos vivido, está a punto de desmoronarse», dijo mi hermano con emoción cruda. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «¡Mamá, ven!», grité, mi voz casi perdida en el bullicio. Pero no podía dejarla atrás. No podía permitir que se quedara atrapada en este horror.